La semana pasada nos hacíamos la pregunta ¿cómo es la Biblia? Continuando con la doctrina de la Biblia en la que nos encontramos. La idea y el propósito de estas sesiones es que nos preguntemos qué nos enseña toda la Biblia respecto a sí misma. Y habíamos planteado que las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma, siguiendo la teología sistemática de Wayne Grudem, son las siguientes 4. La primera tiene que ver con la autoridad que tiene la Biblia, cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda, en cuanto a la claridad de las Escrituras, pues respondiendo a la pregunta si la Biblia quiere ser entendida por todos o solo por los eruditos que puedan interpretarla o entenderla correctamente. La tercera es la necesidad de las Escrituras, respondiendo a las preguntas ¿para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto pueden las personas, los seres humanos, saber de Dios sin la Biblia? Y la cuarta habla acerca de la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y que hagamos? Solo al nombrarlas cae por su propio peso que todas tienen una repercusión tremenda para nuestra vida. La autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Si todo es así, tiene mucho sentido el énfasis que hacemos en tener en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, en los devocionales, en la lectura diaria, en estudiarla, en los cultos, porque conociéndola y siguiéndola estamos cumpliendo la voluntad de Dios para nosotros, su autoridad, porque fue escrita para que la pudiéramos entender y tener una relación diaria con ella, claridad. Y sin ella estamos perdidos y nos faltaría conocimiento para caminar cada día en Dios, la necesidad. Y en ella tenemos todo lo que necesitamos para vivir en Dios y para Dios, suficiencia. La semana pasada comenzamos con la primera, la autoridad de las Escrituras, con el propósito de responder pues las siguientes preguntas. ¿En qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? ¿Y cómo nos convencemos de que todo lo que afirma la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios es verdad? Dijimos que para esto abordaríamos 4 aspectos. El primero es que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. El segundo es el hecho de que no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. En tercer lugar, profundizaremos en la veracidad de las Escrituras y por último, concluiremos en que las Escrituras son la autoridad definitiva. Y precisamente lo que hicimos la semana pasada fue comenzar con el primer aspecto. Todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. Decíamos que para trabajar esta afirmación, Grudem nos proponía verlo desde diferentes ángulos, 6 en concreto. Primero, ver lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma, que lo abordamos la semana pasada. Y los otros 5 los tenemos por delante. El segundo sería nuestra convicción de que las afirmaciones de la Biblia son palabra de Dios al leerla. El plantearnos y preguntarnos si necesitamos otras evidencias. El hecho de que las propias palabras de la Biblia dan testimonio de sí mismas. Plantearnos también de que si hay alguna objeción a todo esto que estamos comentando. Y preguntarnos por último si es el dictado de Dios el único medio de comunicación. Pues después de ver la semana pasada lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma, en la sesión de hoy continuamos con el segundo ángulo para analizar si todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. Y es precisamente nuestra convicción de que las afirmaciones de la Biblia son palabra de Dios cuando la leemos.
Porque una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser palabra de Dios y otra es estar convencido, tú y yo, de que esas afirmaciones son ciertas. Nuestra convicción máxima de que las palabras de la Biblia son palabra de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo nos habla a través de las palabras de la Biblia a nuestro corazón y nos da la seguridad interna de que esa palabra es la palabra de Dios comunicándose con nosotros. Esto es lo que Pablo nos quiere decir y nos quiere transmitir en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 14. Te animo a que puedas abrir la Biblia. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Leemos en 1 Corintios 2, versículos 13 al 14. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que sin la obra del Espíritu de Dios, una persona no puede recibir las verdades espirituales y de forma específica no va a aceptar la verdad de que las palabras de las Escrituras son en realidad palabra de Dios. Pero en aquellos en quienes el Espíritu de Dios está obrando, hay un reconocimiento de que las palabras de la Biblia son palabra de Dios. Y este proceso es muy similar a aquel por el cual los que creen en Jesús saben que sus palabras son verdad. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo que acabamos de leer en este versículo de Juan, los que somos ovejas de Jesús oímos la voz de nuestro gran pastor al leer la Biblia y nos convencemos de que estas palabras son en realidad palabras de nuestro Señor. Es importante recordar que esta convicción de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios no cuadra con otras palabras que no sean las de la Biblia, ni tampoco en el caso de palabras que se añadan a la Biblia. No es la idea de que el Espíritu Santo un día nos pueda susurrar a nuestro oído, pues diciendo algo así como, oye, ¿ves esa Biblia sobre tu escritorio? Quiero que sepas que las palabras de esa Biblia son palabras de Dios. No, la cosa no funciona de esa manera. Es más bien el hecho de que conforme vamos leyendo la Biblia, oímos la voz de nuestro Creador, hablándonos por medio de las palabras de la Biblia. Y que nos demos cuenta de que el libro que estamos leyendo es diferente a cualquier otro. Que es en verdad un libro que es la palabra de Dios y que habla directamente a nuestro corazón. Ahora, pues vamos a seguir profundizando en si todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios. Y para ello vamos a ver un tercer aspecto que es analizar si hay otras evidencias, aunque éstas no sean definitivamente convincentes. Y este punto no tiene el propósito de negar la validez de otra clase de argumentos que se puedan usar para respaldar la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Evidentemente, es útil que podamos aprender que la Biblia es históricamente fiable, que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde de cuando se hicieron, que ha influido pues en la historia de la humanidad más que cualquier otro libro, que continuamente ha cambiado la vida de millones de personas de toda la historia, en toda la historia, que por ella las personas pues encuentran el Evangelio, hayan salvación, que tiene una belleza impresionante y una profundidad de enseñanza incomparable, y que afirma muchísimas veces que es
palabra de Dios. Todos estos argumentos y otros son útiles para nosotros y eliminan evidentemente los obstáculos que pudieran interponerse para que creamos que la Biblia es palabra de Dios. Pero todos estos argumentos tomados de forma individual o en conjunto no pueden ser definitivamente convincentes. Es el propio Espíritu Santo, por medio de la lectura de la palabra, el que nos da la convicción total y absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios. Y llegamos al cuarto enfoque que nos va a ayudar a estar seguros de que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. Y es el tema o el punto de que las propias palabras de la Biblia dan testimonio de sí mismas. Porque no se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Porque si se apelara a una autoridad más alta, digamos precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta. Estaría subordinada en autoridad aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. ¿Sí? Si en última instancia apelamos a la razón humana o a la lógica o a la exactitud histórica o a la verdad científica como la autoridad por la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, estamos dando por sentado que aquello a lo que apelamos es una autoridad más alta que la propia palabra de Dios, y más verdadera y más confiable. ¿Sí? Pues ahora llegamos al quinto punto que nos va a ayudar a estar seguros de que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios. Y podríamos plantearnos, oye, ¿y todo esto que comentas, Pepe, no es un argumento circular? Es decir, que la Biblia demuestre por sí misma que es la palabra de Dios. ¿No es usar un argumento circular? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma afirma serlo. Y creemos sus afirmaciones porque es la palabra de Dios. Y creemos que es la palabra de Dios porque afirma serlo. Y así por el estilo. ¿Lo pillamos? De alguna manera hay que reconocer que esto sería una especie de argumento circular. Sin embargo, eso no invalida su uso, porque todos los argumentos a favor de una autoridad absoluta deben en última instancia apelar a esa autoridad como prueba. De otra manera, su autoridad no sería absoluta, ni sería la autoridad más alta. Y este problema no es exclusivo del creyente, del cristiano, que afirma la autoridad de la Biblia. Todos, bien sea implícita o explícitamente, usan algún tipo de argumento circular al defender su autoridad suprema en cuestiones de fe. Aunque estos argumentos circulares no siempre se hacen explícitamente y a veces se ocultan, quizás detrás de prolongados debates, o simplemente se dan por sentados, sin prueba ninguna. Los argumentos a favor de una autoridad suprema, en su forma básica, hacen una referencia circular semejante a la autoridad en sí misma. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabo de comentar. Mi razón es mi suprema autoridad porque me parece razonable que sea así. O el siguiente, la congruencia lógica es mi autoridad suprema porque es lógico que lo sea. El siguiente ejemplo podría ser los que descubren que las experiencias sensoriales humanas son la autoridad suprema para descubrir lo que es real y lo que no lo es.
es porque nuestros sentidos humanos jamás han descubierto ninguna otra cosa. Así que la experiencia sensorial humana me dice que mi principio es verdad. Otro ejemplo podría ser: sé que no puede haber una autoridad suprema porque no sé de ninguna autoridad suprema que lo sea. En todos estos argumentos acerca de una norma suprema de verdad, o acerca de la verdad, una autoridad absoluta en la que se cree, interviene un elemento circular, como acabamos de ver en los ejemplos. ¿Cómo escoge el creyente o cualquier otra persona entre las varias afirmaciones de autoridad absoluta? Al fin y al cabo, pues la veracidad de la Biblia se presenta a sí misma como mucho más persuasiva que otros libros religiosos, tales como podría ser el libro del Mormón o el Corán, o que cualquier otra construcción intelectual de la mente humana, tal como la lógica, la razón humana, la experiencia sensorial o la metodología científica, etc., ¿no? Será más persuasiva porque en la experiencia real de la vida, todos los otros candidatos a autoridad suprema parecen incongruentes o tienen limitaciones que los descalifican, en tanto que se ve que la Biblia está en pleno acuerdo en que todo lo que sabemos respecto al mundo que nos rodea, nosotros mismos y Dios. La Biblia sería persuasiva en esta manera si pensamos cómo es debido en cuanto a la naturaleza de la realidad, nuestra percepción de ella, de nosotros mismos y nuestra percepción acerca de Dios. El problema es que debido al pecado, nuestra percepción y análisis de Dios y de la creación, pues es defectuoso. El pecado en última instancia es irracional y el pecado nos hace pensar incorrectamente en cuanto a Dios y en cuanto a la creación. Por consiguiente, en un mundo libre de pecado, la Biblia convencería a todos de que es la palabra de Dios. Pero debido a que el pecado distorsiona la percepción que las personas tienen de la realidad, no reconocen a la Biblia por lo que es en realidad la palabra de Dios. Por consiguiente, se requiere de la obra del Espíritu Santo, que éste de alguna manera supere los efectos del pecado y nos permita persuadirnos de que la Biblia en verdad es la palabra de Dios y que lo que afirma respecto a sí misma es verdad. Así que, en otro sentido, el argumento en cuanto a la Biblia como palabra de Dios y como nuestra autoridad suprema no es un argumento circular típico. El proceso de persuasión tal vez es mejor verlo como una espiral en la cual el conocimiento creciente de la Biblia y una creciente comprensión correcta acerca de Dios, de la creación, tienden a complementarse una a otra de una manera pues armoniosa, y cada una tiende a confirmar la exactitud de la otra. Esto no es decir que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea es una autoridad más alta que la Biblia, sino más bien que tal conocimiento, si es un conocimiento correcto, continúa dando una seguridad cada vez mayor y una convicción más profunda de que la Biblia es la única y verdadera autoridad suprema, y que todas las demás afirmaciones que compiten por la autoridad suprema, pues son falsas. Y el sexto punto a analizar, que nos va a ayudar a estar seguros de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios, es que todo esto no implica que el dictado de Dios haya sido el único medio de comunicación por parte de Dios. Pero lo vamos a dejar para la próxima sesión. Creo que hasta aquí tenemos bastante que masticar o para darle vueltas a la cabeza. Te animo a que puedas repasar los diferentes versículos
que he mencionado y a que puedas aprenderte o seguir aprendiéndote 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.